O sea, el trabajo o el éxito, digamos, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, de sudarlo. Claro. Y creo que ahí es donde está la clave. Cuando estaba todo muy negro, había una nube muy fea y no veías todo con claridad, ¿qué es lo que tú te decías a ti mismo para decir, oye, vamos así, que esto tiene sentido? Y luego yo algunos veranos también hice alguna pasantía en algún despacho de abogados. Entonces yo tenía mucha relación con el tema legal. Pero luego ya cuando me fui por el otro lado y tal y cual, yo iba pues con mi traje y tal y cual, y poco a poco me fui dando cuenta de que no tenía ni puta idea. Me di cuenta que gente que llevaba muchos años, que tenía menos formación que yo, sabía del doble que yo. O sea, cuando tienes, digamos, empleados y tienes que pagar unas nóminas a final de mes y ves que la tesorería no te da, pues es un estrés. ¿Qué 3 cosas tenemos que tener en cuenta de cara a elegir a un buen proveedor? Bueno, familia, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy os traemos un podcast súper especial. Hoy venimos a hablaros de un señor que es un magnate dentro de la industria textil. Le vamos a preguntar un montón de cosas, de productos de China, de cómo funcionan allí los proveedores, cómo han sido esos momentos súper difíciles por los que ha pasado, cómo es gestionar y trabajar con más de 120 personas. Así que, bueno, sin más dilación, muy buena, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Antes de nada, agradecerte que estés en el podcast, que eres un señor súper ocupado. Y bueno, que nos acceda a tu espacio y sobre todo que estamos grabando aquí en su casa, la verdad que es una goda. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Pues bueno, para ir calentando, me encantaría que nos dijeras, quién es Daniel y que te definieras en 3 palabras. Bueno, pues vamos a ver. Daniel, o sea, en este caso yo, es una persona muy normal, ¿vale? Eso es lo primero, creo que es una persona como cualquiera de vosotros. Y que me defina en 3 palabras, pues vamos a ver, me considero una persona con mucho empuje, honesto y creo que muy sincero. Muy bien. Y espero que se note en este podcast. Eso es. Sí. Seguro que sí. Seguro. Totalmente. Chicos, hay que perseguir eso, que sea sincero, que no nos la cuelgue. Importante, que mucha gente se cuenta sus batallitas mentales y tal. Totalmente. Sí. Bueno, Dani, cuéntanos un poco tu historia, descríbete sobre todo cómo empezaste en el mundo del emprendimiento. Pues, a ver, digamos que mi vida relacionada con la moda empezó cuando tenía unos 14 años, porque al final lo que ocurría es que mi familia, en este caso mi abuelo, tenía una marca de ropa que luego estuvieron gestionando en este caso mi madre y mi tío. Y entonces cuando yo tenía 14 años y tal, pues los veranos que no tenía mucho que hacer, pues un día le dije a mi madre, oye, ¿qué te parece si me voy a una tienda a trabajar, a vender, a enterarme y tal? Y dijo mi madre, oye, pues me parece muy buena idea. Y entonces ese fue mi primer contacto. Yo trabajé en la tienda que teníamos en La Vaguada y entonces estuve, digamos, aparte lo intercalaba con cuando iba al extranjero a estudiar idioma y tal y cual, pero el tiempo que estaba después del colegio y tal, pues estaba allí. Y la verdad es que fue una experiencia bastante curiosa. Porque bueno, vendía personas, yo era muy jovencito, entonces me entraba gente más mayor y decía, pues este niño vendiendo tal. Entonces es mi primera relación con la moda. A partir de ahí, en el futuro poco a poco me fue, pues yo seguí con mis estudios, estudié Derecho, luego hice un máster en Derecho de Empresa en Garrigues, me seguí formando y entonces después de acabar este máster y tal, pues decidí incorporarme a la empresa familiar. Vale. Y a partir de ahí pues empezó la batalla del día a día, como es una empresa familiar y como cualquier negocio básicamente. Y intentamos llevar a la marca pues a lo máximo que hemos podido, vamos. Y durante todos esos años pues pasé por diferentes áreas y tal, y siempre teniendo un punto de vista como muy emprendedor, porque no deja de ser, digamos, al ser una empresa que era pequeña y que fue poco a poco creciendo, pues siempre, aunque no fue un emprendimiento desde cero, desde mi punto de vista, porque en realidad el negocio estaba ya, digamos, más o menos instaurado, pero sí que hicimos muchas cosas nuevas y tengo una mentalidad bastante emprendedora. Vale, eso es súper interesante, el ver cómo ha ido pasando de generación en generación el negocio, pero yo pienso que vosotros fuisteis los que realmente hicisteis despegar el negocio hasta un nivel mucho más alto. Entonces, Daniel, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor fortaleza de cara a decir, ostras, yo creo que hemos llevado o hemos podido llevar este negocio al siguiente nivel gracias a esta habilidad? La capacidad de sufrimiento.
¿Sí? Sí. Es un sector muy duro, que te dan golpes por todos los lados, pero creo que si estás ahí y estás empujando día a día, creo que al final las cosas salen. O sea, en realidad yo lo que digo es que, o sea, el trabajo o el éxito, digamos, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, de sudarlo. Claro. Y creo que ahí es donde está la clave. Totalmente. Y sobre todo, ¿qué te decías a ti mismo cuando llegaron esos momentos difíciles? Que ya hablaremos de esos momentos difíciles. Cuando estaba todo muy negro, había una nube muy fea y no veías todo con claridad, ¿qué es lo que tú te decías a ti mismo para decir, oye, vamos así, que esto tiene sentido? Pues mira, te voy a hablar de un tema un poco sentimental. Pensaba en mi abuelo. Yo decía, tío, esto tiene que estirar para adelante. Y es lo que siempre he pensado. Yo diría, ¿qué pensaría él, que fue la primera persona que lo montó, que le flipaba el cine americano y que por eso el nombre de la marca, que es Boston? Y entonces yo siempre pensaba en él y decía, ¿sabes? O sea, hay que empujar. O sea, básicamente es eso. Claro. O sea, es como él le tenía aquí encima. Sí. Aquí le tengo ahí, joder, venga, empuja. Claro. Y esa era la sensación. Cuando empezabas a trabajar en la empresa familiar, ¿no? En Boston, como ya hemos dicho, ¿no sentías como mucha responsabilidad en ti de decir...? Pues fíjate, o sea, que yo empecé y yo venía de haber estudiado Derecho, hice mi máster en Derecho de Empresa en Garrigues, y en realidad yo llegué allí, además yo me recuerdo que al principio iba trajeado, iba con mi traje, mi corbata, tal cual. Todo un señor, ¿no? O sea, iba como... Claro, porque yo en realidad tenía una herencia muy, sobre todo, porque al haber hecho Derecho y haber hecho el máster en Derecho de Empresa, y luego yo algunos veranos también hice alguna pasantía en algún despacho de abogados. Entonces yo tenía mucha relación con el tema legal. Pero luego ya cuando me fui por el otro lado y tal y cual, yo iba pues con mi traje y tal y cual, y poco a poco me fui dando cuenta de que no tenía ni puta idea. Así básicamente. He dicho. Sí, no tenía ni idea. O sea, yo en realidad no sabía del sector, no tenía ni idea. Entonces, en verdad, me di cuenta que gente que llevaba muchos años, que tenía menos formación que yo, sabían el doble que yo. Y entonces lo que hice fue básicamente pegarme a ellos, que en eso tiene mucho que ver, pues en este caso mi madre y mi tío, que me dijeron, júntate a estas personas porque te van a enseñar lo que tú no sabes. Y entonces yo he venido un proceso de mucho aprendizaje con gente muy del sector, que es gente que se ha formado a sí misma, o sea, que no es gente que a lo mejor que ha estudiado y que tiene una formación brutal, sino que gente que se ha hecho a sí misma, que ha trabajado desde muy jovencito en este sector y que me ha enseñado pues lo que es, digamos, el sector y lo que es la calle del sector. Entonces, bueno. Daniel, ¿crees que para aprender sobre emprendimiento, empresa, incluso cada sector, hay alguna formación específica o crees que eso es a base de prueba y error? Yo creo que la formación es importante y creo que no hay que dejar de aprender. Para mí es básico, de hecho yo no paro de hacer formaciones. Hace poco hice una formación en temas de moda, pero creo que la mejor escuela es la de la vida. O sea, creo que, o sea, a mí el trabajo además ya no solo el hecho de me formo y aprendo y estudio algo, sino que la vida te da la experiencia. Yo siempre digo que la moda es un sector que en verdad no se puede aprender. O sea, yo no puedo aprender la tendencia, eso no se aprende, eso se experimenta. Yo siempre digo a la gente que el sector moda es un sector muy experimental. Por eso la gente que trabaja en moda también viaja mucho fuera, porque en verdad tienes como que nutrirte de lo que ves fuera. Hay cool hunters y gente, departamentos de diseño que trabajan a Japón, a sitios porque necesitan absorber, y eso no se aprende, o sea, eso se absorbe, se experimenta. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, pero que hay que estar evidentemente bien formado, no hay que dejar de aprender, pero que la vida es la vida y el empuje de cada uno. Totalmente. Y bueno, retomando un poco esa parte más de emprendedor, de empresario, creo que sería interesante que nos contaras un poco a qué tipo de cosas renunciaste por el negocio, porque siempre, esto parece una tontería, pero la gente se cree que el empresario es solo ganar dinero, en el caso de que te vaya bien, y que bueno, que luego es jauja, pero realmente yo creo que en la elección está el sacrificio y la pérdida, ¿no? Te pierdes cosas, no dejas de ver cosas. En tu caso, ¿qué fue lo que tú renunciaste por el hecho de esta compañía? Yo he perdido muchas veces tranquilidad, ¿sabes? Y noches sin dormir, y agobios de tener que reunirme familiarmente y decir, oye, ¿cómo solucionamos este tema? Entonces yo creo que ahí hay, o sea, yo creo que sobre todo la tranquilidad, porque
O sea, cuando tienes, digamos, empleados y tienes que pagar unas nóminas a final de mes y ves que la tesorería no te da, pues es un estrés. Vale, eso es muy interesante porque la mayoría de gente cuando decide ver una empresa o decide ver un podcast, ven el empresario de éxito que le ha ido súper bien, que en tu caso te ha ido bien, pero no cuenta en estos momentos. Y para mí yo quiero dedicarle un espacio a esta parte. Quiero que nos cuente, o sea, vuelve para atrás y ese Daniel dormido, haciendo como el que duerme porque supongo que no descansan, ¿no? Entonces, estás por la noche mirando el techo y dices, vale, tengo que pagar 100 y pico nóminas y llegan hasta la nómina 4 o nómina 20. En esos momentos, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que se te pasa por el cuerpo? ¿Qué decisiones tomas? Generar dinero, liquidez. Automáticamente ponemos una promoción en las tiendas para generar liquidez. Vale. Automáticamente. Entonces, el mensaje es: no tenemos cash flow para pagar la nómina dentro de 10 días, ¿qué hacemos? Generar liquidez. ¿Qué hacemos? Poner una promo en las tiendas para generar liquidez. Evidentemente te afecta el margen, porque al vender más barato, menos margen. Entonces, bueno, esa es la historia. Y luego, evidentemente, ¿sabes? Hay gente pues, a la que la nómina se puede aguantar, puedes negociar con el banco para que los recibos que tengas de diferentes acreedores pues se lo pasen de una forma más tardía, y entonces se pasa haciendo todo como un encaje de bolillos. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, es un momento muy tenso. ¿Y mentalmente cómo afrontas eso? Es decir... Bueno, yo creo que mentalmente es básico o sea, la familia y la gente de la que te rodeas. Claro. Yo aquí, vamos, mi mujer y mi hijo, vamos, mi hijo luego vino más tarde, pero mi mujer es una de las piedras angulares, claro. En el sentido de que he aguantado... Carrete y carrete. Sí, ¿no? sí. Daniel, a mí me gustaría volver un poquito hacia atrás, ese Daniel cuando terminaba el máster, que había cursado un máster de Derecho en Empresa. Tú en ese momento, cuando decidiste involucrarte un poco en el negocio familiar, ¿te imaginabas llegar al punto en el que estás hoy ahí? No, en absoluto. Fíjate, yo tenía un sueño. Al final la gente que... O sea, yo me considero un pelín creativo, ¿vale? Entonces, yo creo que los creativos son muy soñadores, la realidad. O sea, yo creo que los creativos tienen esa capacidad de crear porque al final son gente que sueña mucho y tal. Entonces yo recuerdo una vez hablando con un amigo, le decía, cuando empecé a trabajar, le dije, tío, me molaría de repente dentro de unos años ser una persona mayor, súper elegante, porque me gusta la moda, me gusta vestir, mi elegancia y tal, y entrar en una oficina y me digan, hola, don Daniel, tal. Y entonces era un sueño que yo tenía. Me recuerda a Richard Gere. Sí, bueno, o sea, era un sueño que yo tenía y decía, te visualizabas, ¿no? Sí, entonces, yo veía edificios, a lo mejor de oficinas que no eran demasiado grandes, pero que eran unos edificios, ¿sabes? A lo mejor de 2 plantas, tampoco gigantes, y decía, imagínate, tío, que este edificio algún día sea de mi marca y yo entre ahí y la gente me aprecie y tal. Y entonces me parecía un sueño. Entonces, claro, la situación al final te ha llevado por muchas cosas. O sea, yo me he venido a vivir a Málaga hace 4 años. Jamás iba a pensar que iba a vivir a Málaga. ¿Dónde vivías antes, Daniel? En Madrid. En Madrid. Sí, teníamos la sede en Madrid y funcionábamos todo desde Madrid. Qué bueno. Vale, hay un punto importante aquí cuando tú has hablado, si te fijas siempre las preguntas que yo intento trasladar y que la gente cuando nos escucha, yo sobre todo quiero que la gente se ponga en tus zapatos. Tú has dicho que tu mujer ha sido una parte fundamental. Fíjate qué interesante. En la mayoría de casos que he visto de éxito, la mujer ha jugado un papel fundamental, ya que sin ese apoyo de esa mujer, esto no hubiese sido posible. Pero es que es repetitivo, es decir, cada vez que yo hablo con alguien, que además ya han pasado unos cuantos de personajes interesantes que lo han hecho muy bien a nivel empresarial, y dicen que su mujer ha jugado un papel fundamental, ya que le ha apoyado en momentos muy difíciles, que ha dicho voy contigo con todo. En tu caso, ¿cómo fueron esos momentos de decir, o sea, ¿tú a tu mujer la informabas de todo? ¿O había un momento en lo que decía, oye, no voy a decirle que no hay dinero en la caja, porque si no, lo mismo se preocupa, ¿no? ¿Cómo fueron esos momentos? Transparentes. Y ella, o sea, chapó, porque ella en realidad, lo bueno que tiene ella es que sabe cuándo tiene que hablar y sabe cuándo tiene que dejar espacio. Y eso lo saben las personas que te conocen. Las personas que no te conocen no te dejan espacio. Entonces, al final, bueno, es una relación que llevamos desde tiempo y entonces ella sabía perfectamente cuándo tenía que intervenir y cuándo no. Joder, qué interesante, ¿eh? Yo quería preguntarte, cuando tú te planteas, sobre todo cuando uno está empezando un negocio, está desarrollando un negocio, cuando lleva ya cierta trayectoria, lo que más le preocupa son 2 cosas. Uno, que el negocio caiga y se vaya a tomar Fanta.
Y 2 es lo que pasa después. Es decir, cuando tu negocio cae o va fatal, ¿qué hago luego? ¿A qué me dedico? ¿Monto otra cosa? ¿Trabajo por cuenta ajena? En tu caso, ¿cuál era el peor escenario posible? Y tú, ¿qué te planteabas en el caso de que se le irá mal? Yo, en el caso de que hubiese salido mal, Un plan B, ¿no? el plan B hubiese sido montar lo mismo. Montar un Boston 2. Otra vez. Porque en verdad es lo que sé hacer. Otra cosa es que lo haya hecho mal, porque me ha ido mal o porque he tomado decisiones incorrectas y al final, como al principio hemos comentado, es la vida la que te enseña. Entonces esas decisiones que has tomado de forma incorrecta, pues al final tratas de tomarlas de forma correcta digamos en la temporada 2, ¿vale? En la segundo round, ¿no? En el segundo round. Totalmente. Entonces, yo creo que habría hecho lo mismo. A ver, yo también de jovencito quería haber sido bombero, al final no lo fui. Ostras, tú bombero. Sí. Un bombero que termina en Garrigues. Sí, sí. Me ha encantado. Sí, sí, porque a mí me gusta mucho el deporte y tal. Y entonces, yo recuerdo en el colegio, cuando te preguntaban ahí el año antes, o los 2 años antes de hacer la selectividad, siempre te cogía el tutor y te decía, ¿dónde quieres dirigir tu carrera? ¿Qué quieres estudiar? Vamos. Y entonces yo recuerdo que eso le hicieron una encuesta, esto fue muy gracioso. Entonces puse varias cosas y una de ellas fue bombero. Bueno, pues a mí me llamaron el primero. Y me dijeron, ¿quieres ser bombero? ¿Pero es una idea de bombero o es bombero de verdad? Y yo, no, quiero ser bombero de verdad. Y tan verdad y de hecho tengo amigos de bombero. Tengo un amigo de bombero que es muy amigo mío. Y cuando quedo con él, o sea, soy todo oídos. Me encanta, tío. ¿Sí? O sea, me encantan las historias que me cuenta, me encanta lo que me cuenta, o sea, todo. Sí, Ostras. Qué bueno. Qué interesante. Daniel, durante la etapa de una vida de una empresa, ¿no? Cualquier negocio, al final hay altibajos, ¿no? Hay momentos muy buenos, momentos muy bajos. En estos momentos bajos, ¿hubo alguna situación donde tú dijiste no puedo más, chapamos y tal? ¿O siempre veías esa luz al final del túnel y esa esperanza de ir a ver, más? yo creo que nosotros, en este caso, mi hermano también estaba a mi lado con la gestión y tal y cual, creo que somos, así, coloquialmente hablando, somos muy pesados. Entonces, en verdad, tirar la toalla creo que no va con vosotros. No va con nosotros. O sea, hemos llegado hasta el límite de estar al límite de que a lo mejor cabrarnos entre nosotros y de gritarnos y tal, pero en el fondo somos hermanos, con lo cual nos podemos gritar. O sea, si al final es familia, tú te puedes gritar, que luego da igual. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que también nos damos mucho apoyo los dos y ha habido momentos muy tensos, pero bueno, al final los hemos ido más o menos solucionando. No hemos pasado mal, ¿eh? Hemos pasado muy complicados. Vale. Cuéntanos un poco, porque como sabéis, chicos, los que escucháis este podcast, esto se llama Más allá del emprendedor. Por lo tanto, yo quiero enfocar mucho la conversación detrás de esos momentos. Ahora luego hablaremos de toda esa parte de éxito, de guay, de vender la compañía. Todo eso lo vamos a llegar, ¿vale? Pero yo quiero, de verdad, enfatizar nuevamente en esos momentos. ¿Cuál dirías tú que ha sido el peor momento de la compañía? Es decir, el momento en el que tú dices, no sé qué va a pasar con la compañía y cómo, sobre todo, cómo lo solucionaste. Ya. Pues a ver, nosotros hemos pasado por 2 momentos complicados. Uno con la crisis una crisis que empezó en 2007-2008 y que luego tuvo otra bajada en 2011-2012. Esa fue dura, además esa tiene un tema que ahora te contaré. Vale. Y luego está la segunda fase, que es la del COVID. Wow. Que mucha incertidumbre, y en realidad la incertidumbre, de hecho yo pienso mucho en el COVID y digo, si tuviésemos otro COVID ahora, y la gestión la haría totalmente distinta. Pero ahora te cuento, la primera fase, digamos, la primera crisis, ahí optamos, fíjate, por el plan agresivo, que era, en época de crisis, abrir más tiendas. Es bastante curioso, ¿eh? No, pero no es la primera vez que escucho eso, sí. Y no siempre es una mala opción, ¿eh? No, de hecho no fue una mala opción y tuvimos, porque ahí lo que ocurría es que había muchos operadores que cerraban y entonces digamos que las entradas en los centros comerciales eran bastante factibles. Era muy posible entrar en centros comerciales. Claro, había más disponibilidad de locales. Y locales que estaban a buen precio. No es la primera vez que escuchamos eso en el momento de crisis, ¿te acuerdas? Sí. Ahí empezaron a copar todos los centros comerciales porque estaban a precio de saldo. Claro. Y entonces ahí entramos. ¿Qué ocurre? Que como la crisis tuvo, en nuestro caso, no sé luego en otros operadores y tal, pero tuvo 2 momentos, una bajada, luego subió un poco y luego volvió a bajar, y la segunda bajada ahí se nos complicó porque habíamos crecido de forma, para lo que no éramos nosotros, de forma grande, y entonces la segunda bajada es la que nos dio un buen toque. Pues dio un buen susto, ¿no? Entonces ahí, bueno,
¿Cómo lo solucionamos? Con mucho esfuerzo y incorporamos al accionariado Family and Friends y toda la historia. Claro, si no Entonces, era imposible. Era complicado. Y luego la segunda fase fue la del COVID. Que eso, yo recuerdo que me fui a esquiar a los Alpes italianos y justamente en los Alpes italianos salió en la prensa el caso de Codogno, que fue justamente en la zona de Milán, del primer caso de COVID en Europa. Más justo en Italia fue. Y además, el problema es que como yo tenía mucho contacto con la gente de Asia, con chinos y con gente que nos producía mercancía y tal y cual, que me habían advertido de que esto es peligroso y tal y cual, claro, yo estaba nerviosísimo. Y entonces, claro, me pillé allí y dije, o sea, hay que salir de aquí. Buscando mascarillas, no había, o sea, un drama. Al final conseguí volver y al cabo de... Bueno, conseguí volver. ¿Y eso cuando hablamos de diciembre, enero? Febrero del 2021. Del 2020. Y de hecho el cierre fue el 8 de marzo, creo. Totalmente. ¿No? Sí. Y eso fue pues acojonante. O sea, es que es una situación de... ¿y ahora qué? Claro. Y te recuerdo estar en mi casa encerrado, todo el rato haciendo videollamadas pues con mi hermano, con gente de la empresa, haciendo videocalls tal, con proveedores hablando en Asia. O sea, era como... ¿sabes? Algo... Claro, yo estaba acostumbrado a trabajar no en mi casa, estaba acostumbrado a trabajar en la oficina. Claro. Entonces de repente fue un cambio brutal. Yo recuerdo tener el despacho donde trabajaba todo lleno de muestras, todo por el suelo, lleno de trozos de color, todas las colecciones, todo preparándolo ahí, trabajando por la noche, que no tenía una buena luz tampoco, porque en casa no tenía una buena luz para ver los colores, alumbrando con el móvil, o sea, era todo como surrealista, ¿sabes? Es que te paras a pensarlo, perdona que te interrumpa, Daniel, es que te paras a pensarlo y dices, es que ahora en el COVID yo haría tantas cosas distintas, trabajaría el e-commerce porque fue un boom, empezaría a desarrollar toda esa parte y quitaría más presencia física y lo llevaría al mundo digital y la presencia física estaría solo en sitios clave. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento cuando la incertidumbre y el miedo se apodera de ti, bueno, de ti y de todos nosotros, ¿no? Ahí no piensas con claridad. Y ahí es donde tú dices, ¿en qué momento? Porque además tú dices, bueno, si mañana llegara un COVID, pues llegaría otra cosa que nos daría mucho más miedo, en el que sentimos que el mundo se viene abajo, igual que pasó con el COVID. Pasaría igual. Claro, y entrarías otra vez en pánico. Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma humana de poder afrontarlo es que te pille con muchísima liquidez o que te pille en una situación en la que dice, si me equivoco no me caigo. Y eso es difícil para la mayoría de compañías. Sí, es muy complicado. Perdona, sigue que... Sí. No, es muy complicado, ¿sabes? Te estoy diciendo esto totalmente así. Yo recuerdo... Bueno, de hecho en el COVID nosotros abrimos la tienda en la calle Fuencarral, en mitad del COVID. Ostras. Que esa obra la teníamos planteada de una manera y al final, como llegó el COVID, pues cambiamos algunas cosas de cómo iba a ser el diseño interior de la tienda y entonces yo recuerdo, pues yo me hacía los salvoconductos para poder salir de casa y que si me parase la policía por no tener problema. Y entonces iba a la tienda, no había nadie en Madrid, era de coña, tío. Y recuerdo con compañeros de la oficina, pues haciendo cosas del aire acondicionado, pintando no sé qué, ¿sabes? Haciendo cosas porque pensábamos que esto era, ¿sabes? Que algo temporal. 2 semanas, ¿no? Que realmente fue temporal y luego terminamos abriendo en mayo, creo que se abrió. Sí. Pero claro, en mayo que era un chiste, ¿sabes? Bueno, hicimos mascarillas. O sea, lo único que vendíamos en las tiendas eran mascarillas, porque tenía contratos en Asia, entonces hicimos unas mascarillas con el logo nuestro y tal y cual. Sí. Y las mascarillas estaban fenomenal, de puta madre, vamos. Sí, sí. Y claro, mirabas la venta y decías, mascarillas vendidas hoy, yo qué sé, 4.000. ¡Ostras! Y entonces yo llevaba el chile y decía, me tienes que hacer más mascarillas. Envía más. Envíame más. Cambio de producto, ¿no? De nicho. Era todo el rato haciendo, impresionante las mascarillas que vendimos. ¿Diríais que, a ver, es una tontería, ¿no? Pero gran parte de capear eso fue gracias a la venta de mascarillas? No. Ni de coña, al ¿no? final era un accesorio, lo vendíamos a un precio que era bastante ridículo. Vale. ¿Sabes? Y bueno, tenía margen, pero al final no facturabas. Claro, no era lo suficiente como para salir de ahí. Claro. Nuestro problema fue que como se suspendieron todo el tema de eventos, bodas, bautizos, comuniones, por ejemplo, y nuestra tienda tenía un porcentaje basado en la parte, digamos, formal, pues eso se paró radicalmente. Entonces nos convertimos en una empresa que solo vendía casual. Ostras. Entonces ahí pues te das cuenta que... Y si encima la gente tampoco sale... Claro, ya sale. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente empezó todo el tema del consumo de ropa para la casa. Claro. Y yo digo que en el COVID hubo gente que vivió muy bien y gente que vivió muy mal. Y yo me incluyo en el grupo 2, en la gente que vivió muy mal. Pero bueno. Claro. Totalmente. A nivel empresarial, Daniel, ¿cómo gestionas una crisis de este sentido? Es decir,
de tener siempre, a partir de esa crisis, por ejemplo, tener más previsión de caja para futuras crisis, o cómo gestionar? Al final yo creo que tener un colchón es básico. Tener un colchón financiero es fundamental. Fíjate, yo creo que aparte del colchón, que es lo que te da, digamos, la seguridad, yo creo que es fundamental la gestión de las personas. Acordaos que en el COVID se hicieron un montón de ERTES. Entonces, bueno, es una fórmula que está ahí, que se puede usar y nosotros la aplicamos y lo movimos y tuvimos a mucha gente metida en el ERTE. Pero sobre todo, es un poco lo que decías tú antes de si ahora fuera el COVID actuaría de otra manera, por la experiencia y porque es como lo de los árboles no te dejan ver el bosque. Total. O sea, si estás metido en la mierda y entonces dices, y entonces gestionas de una forma incorrecta. Entonces yo creo que muchas veces hay que hacer zoom out, irse lejos y pensar un poco y hablar con gente de fuera también. Gente de fuera que te dé su opinión, que te ayude un poco a, ¿sabes?, a tener una conversación que te den otros puntos de vista, porque a veces estás metido tan en la mierda que no consigues ver más allá. Sobre todo entra en un círculo vicioso en el que no permites ver las cosas con rigor, no las ves como se tiene que ver una compañía, una empresa, que es fríamente. Sí, además, cuando pasan cosas así, hay cosas que toca hacer y otras que no toca hacer. Entonces es importante que identifiques realmente qué es lo que toca hacer. Las prioridades, claro, ¿no? Entonces, es que eso es una cosa que ahora lo ves y lo das por hecho, pero en verdad, o sea, el que toque hacer una cosa en este momento es básico para tu supervivencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un punto importante que tenemos que tratar en esta conversación, que es la venta de la compañía. Vale, quiero que explique a los mortales como yo y como Ángel cómo funciona el proceso en el que a ti te llega una empresa, que si quiere ahora lo podemos hablar, y te dice, oye, me interesa tu empresa, quiero comprarte. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo vives tú y tu familia? ¿Qué va a representar? Cuéntanos un poco todo ese proceso. Pues a ver, en nuestro caso fue una llamada a la puerta. No lo andábamos buscando. Pero espérate, una llamada a la puerta, ¿literalmente se presentan en la oficina de Boston y te dicen? ¿O cómo? Ellos estaban buscando ampliar su pool de marcas. Y entonces, bueno, ellos testaron muchas marcas en el mercado y al final, bueno, pues hubo varias entrevistas, hicieron una due diligence, hay un tema de personal, traspaso de poderes, o sea, hay muchas cosas, hay mucho tema legal. De hecho hay mucho tema legal que yo tampoco estoy muy metido, pero sí que a nivel personal pues hay gente que quiere seguir, hay gente que no quiere seguir, entonces hay momentos buenos y momentos que no son tan buenos. Vale, puntos importantes de la conversación. Due diligence, eso es en español diligencia de vida. ¿Qué es una diligencia de vida? Explicado para todos. O sea, una due diligence es cuando compras una sociedad, es un estudio de todo, a nivel fiscal, a nivel societario, a nivel laboral, o sea, todos los puntos que tocan a una empresa, hacer un estudio exhaustivo por dentro. Y de ver cómo están las cuentas, de ver cómo está todo, de si hay pufos, si no hay pufos. Totalmente. ¿Y cómo fue ese proceso? Es decir, ¿cuánto duró desde que te llega esta empresa y te dice, oye, quiero comprarte? Y finalmente decís, oye, que sí, que aceptamos. Mira, desde que hicieron el primer contacto hasta que se produjo la operación pasaron como más o menos unos 6 meses. Ostras, 6 meses. Sí, fue muy rápido. Eso es rápido. Eso es rápido. Pues a mí 6 meses, o sea, pensando que te van a comprar la compañía. Claro, ellos no te dicen que te van a comprar, ellos hacen un primer contacto y bueno, esta es opción, pero en realidad ellos siguen haciendo sus cosas. Ahí hay un periodo en el que hay un vacío. Vale. Luego pasa que luego hay más acercamientos, hay reuniones, bueno, se empieza claro, pero esos primeros contactos, ¿cómo son, Dani? Cuéntanos. Bueno, a ver, básicamente lo que intentan es aprender y saber qué es lo que hay dentro del negocio. O sea, el negocio, ¿sabes? Cada negocio tiene sus particularidades. Entonces, en este caso lo que ocurrió es que ellos lo que hacen es que, bueno, pues empiezan a enterarse un poco cómo está la situación laboral con los empleados, cómo está luego lo que es el puro negocio, o sea, la parte de negocio pura, pues dónde fabricas, qué costes tienes, a qué precio vendes. Hay un tema ¿sabes? De lo que es la situación y de lo que ellos tienen en su mente, a dónde lo quieren llevar. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que es muy largo y encima, bueno, pues la moda tiene la particularidad de que hay un tema de que es digamos, la percepción de lo que es la moda para una persona y para otra. O sea, yo puedo percibir la moda de una manera y tú puedes percibir la moda de una manera distinta. Entonces, bueno, por eso nos vestimos de forma igual distinta. Totalmente. Entonces, pues digamos, lo que es empaparse de lo que es
digamos, la empresa en ese momento es lo que luego, digamos, van, digamos, pensando cambios para hacer lo que es la empresa en un futuro. Claro. Y durante todo ese proceso, o sea, hasta que finalmente, no sé si esto se hace ante notario, supongo, ¿no? Sí. Vale, entonces todo ese proceso, hasta que tú vendes, ¿cuánto tiempo pasa? Es decir, del primer contacto hasta que finalmente decís, ¡guau! Ya no soy dueño de esta compañía. Bueno, en nuestro caso fueron más o menos 6 meses. O sea, 6 meses y os compraron directamente, ¿sí? Sí. O sea, es verdad que es rápido, ¿eh? Sí. Yo pensaba que era entre comillas acercamiento. Claro, depende de lo que se inquiste también. Y depende de la rapidez que se quieran hacer las cosas. Luego depende también de las negociaciones que haya internamente, de las cosas que se negocien, básicamente. Y en vuestro caso, ¿cómo vivisteis vosotros a nivel familiar esa situación? Y cómo, o sea, ¿cómo fue ese día de después? Es decir, firma en notaría, ¿vale? Tal. Al día siguiente, ¿cómo lo sentiste? O sea, partiendo... Pues, la primera premisa es que, o sea, este sector es difícil crecer porque financieramente es un sector complicado, porque tú la ropa la pagas por adelantado, ropa que luego tienes que vender a lo largo de X tiempo. Entonces, financieramente tienes que tener músculo financiero para poder funcionar bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, claro, el crecimiento... Llega un momento que crecer, digamos, a pulmón o ir a bancos, pues al final no es, o sea, no es lo más normal, ¿sabes? Entonces siempre pues, buscas pues, un capital riesgo, un fondo que te pueda ayudar, o un family and friends de gente que quiera, digamos, invertir en la sociedad. Entonces eso lo que hace es que te mete inyección y te puedes crecer. Eso por un lado. Y luego por otro lado, o sea, la situación, digamos, en la que estábamos después del COVID tal y cual, pues evidentemente, digamos que era una situación que venían, digamos, momentos complicados y que el apoyo de un gran grupo, pues siempre viene bien. Luego, por otro lado, a nivel, digamos, personal, el proyecto que digamos, que había a futuro era muy interesante. Y entonces, pues, optamos por tirar para adelante. Porque estamos hablando de que la venta de la compañía fue después del COVID, ¿no? Sí, bueno, fue en el año 2021. 2021, sí, un año después más o menos del COVID. Y justo lo que ha referido Diego un poco por encima, a nivel emocional, a nivel familiar, en tu círculo, ¿cómo afectó esta decisión? Es duro. Porque, o sea, al final yo he trabajado con mucha gente que desde hace muchos años y hubo gente que no siguió en el proyecto por los motivos que fueran. Y entonces eso es duro. De hecho, yo recuerdo una despedida durita. Claro. O sea, eso, toda gente que... ¿Sabes? Que puedes tener tus más y tus menos, pero al final has compartido 40 horas mínimo semanales durante mucho tiempo. Y pregunto, ¿vale? Ya ni nuestra intención es sacar cifras ni nada, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí que en vuestra situación en la que estabais, el hecho de ese dinero, el que fuese, ¿os cambiaba realmente la vida? Bueno, yo fíjate, el dinero no es una cosa en la que... O sea, yo pienso más en un tema... A ver, ahí entramos a tocar temas de dinero. El tema de dinero siempre es una cosa en la que se habla poco o se habla mucho. Lo que quiero decir es que para mí el dinero no era tanto una prioridad, para mí la prioridad era un proyecto personal. O sea, que el proyecto personal de llevar, como decía al principio, de que si mi abuelo estuviese aquí, el orgullo de sentir, joder, de decir, lo que monté, mira dónde ha acabado, pues es lo que empuja. Claro. Y luego también, ¿sabes? Yo creo que en la vida a veces hay que dar un volantazo y cambiar un poco el rumbo, ¿sabes? Y decir, pues hasta aquí he llegado, he sufrido mucho, he aprendido también mucho, he tenido muy buenas experiencias y muy también malas, pero bueno, son fases y yo creo que las fases futuras son muy interesantes. Claro, sobre todo era para ejemplificar un poco que en este caso para ti el dinero no era algo determinante. No. Es decir, era importante, pero no era todo, ¿no? En absoluto. Vale. Y bueno, Daniel, después de la venta, después de la operación, a día de hoy sigues trabajando en la empresa, Sí. no como tal, pero sí en el grupo. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona eso, porque no es que de un día para otro se venda la compañía y ya termine. Ahí lo que yo he notado es trabajar en una pyme a trabajar en una gran empresa. Esa es la diferencia, ¿no? Vamos, o sea, es totalmente distinto. La profesionalización de los puestos, la gente es muy buena en haciendo lo que hace. Y luego pues la capacidad de paciencia, de mirar más a largo plazo, de no tener el agobio de, como decíamos al principio, de tengo que pagar las nóminas este final de mes, sino que estoy haciendo un proyecto a futuro y luego el equipazo. O sea, te juntas con gente gente muy buena.
Vale, yo tengo una duda que creo que puede ser interesante y es, ¿qué cosas piensas tú que tienes que tener en cuenta? Sobre todo, bueno, lo he dicho al principio, él es un absoluto experto en el mundo textil, ¿vale? Y dentro de, o sea, y todo lo que tiene que ver con gestionar empresas relacionadas con ese sector, ¿no? Entonces, ¿qué ingredientes piensas tú que tienes que tener en general, tanto de producto como financiero como otras cosas, para que tú puedas llevar, imagínate que tú mañana vuelves a nacer y dices, vale, yo quiero llevar la compañía esta Boston a la empresa o hacer algo parecido a la empresa que te ha comprado a ti? Es decir, ¿qué factores crees tú que tienes que hay que tener en cuenta de cara a que la otra empresa que te ha comprado es tan grande, sobre todo que sirva de inspiración para la gente? Es decir, oye, estas cosas son las que tendríamos que ejecutar. A ver, o sea, una empresa grande cuando compra una empresa pequeña, no pongo, es lo que yo pienso, no pongo el ejemplo mío, lo que me ha pasado en mi caso a mí, sino pienso a nivel, digamos, más general. Correcto. O sea, yo creo que primero, o compran un concepto, ¿vale? Pero si es una empresa grande también puede instaurar su concepto. Entonces lo que puede comprar son, digamos, las ubicaciones, en el caso del retail, las ubicaciones de las tiendas y el equipo. Yo creo que el equipo es la clave, o sea, es decir, yo creo que las personas que empujan del proyecto es lo que yo creo que principalmente miran, ¿sabes? Porque al final si el equipo luego no empuja, pues puedes tener, pues al final, digamos, el que compra puede tener, oye, pues tengo que cambiar el equipo, ¿sabes? Y el concepto, en verdad, ellos pueden poner el concepto que quieran también, o sea, ellos compran locales y equipo. Entonces lo que siempre he pensado que podía ser un poco por ahí, porque el concepto, lo que insisto con el tema del concepto. O sea, tú cuando compras una marca de moda, en verdad tú esa marca de moda puede ser un tipo de ropa hoy y un tipo de ropa dentro de 5 años o dentro de un año, puede ser distinto. Y si tú tienes capacidad para hacer ese cambio, en verdad puedes hacerlo. Otra cosa es que te funcione o no te funcione, porque eso el tiempo lo va diciendo. Pero cuando es una empresa grande y tiene capacidad, y tiene paciencia y tiene recursos para aguantar y tiene la opción de profesionalizar todas las áreas de la empresa, en realidad lo que ocurre es que al final va a funcionar. Sí, es una cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero yo pregunto, para llegar a ese volumen, a convertirte en un monstruo, ¿qué cosas tienes que hacer? Bueno, ahí hay un momento que cuando está todo engranado es el producto. Sí, ¿no? Sí. El producto y luego, bueno, abrir las tiendas en buenos sitios. Hay un tema de personal que es básico, o sea, este sector que al final tú en una tienda necesitas, depende del tamaño de la tienda y depende de la gestión, pero por ejemplo, en una tienda, no sé, de 120 metros que tengas, no sé, 5 empleados, por ejemplo. Esas 5 personas son básicas. O sea, la formación de las personas, que sea gente comprometida, gente honesta, coherente, que sepa lo que transmite la marca. O sea, al final hay un... O sea, el ADN de la marca tiene que ser algo capilar que va a todos los puntos de las personas que trabajan en la empresa, da igual que sea de contabilidad. O sea, si tú tienes una marca de moda, es básico que todo el mundo entienda qué es esa marca de moda. Porque hasta la persona que no tiene relación la persona que trabaja en la empresa, que no tiene relación con la ropa o con la moda, le puede hablar a alguien de tu ropa. Y claro, si es capaz de transmitir un mensaje positivo y un mensaje claro a la persona con la que está manteniendo una conversación, creo que transmites la esencia de la marca y eso es básico. Totalmente. Sí, bueno. Fíjate, es curioso porque quizá cuando alguien, no sé, cualquiera de nosotros se puede plantear el hecho de, vale, vamos a intentar montar un negocio textil, ¿no? Lo primero que piensa al final siempre es el producto. Sin embargo, los factores más importantes son, como tú has dicho, pues el equipo que te acompaña o incluso las ubicaciones de los locales, ¿no? Que puede ser algo más importante que luego ya el producto que se pueda mejorar. Sí, fíjate, para mí una en las empresas de moda, digamos que lo que es, hay muchas cosas, hay temas de expansión, hay un tema de recursos humanos, hay temas de operaciones, pero para mí hay 3 pilares básicos en las empresas de moda que son planificación, diseño y producción, que son las que mueven todo. O sea, porque al final planificación sin diseño no es nada y sin producción tampoco, pero es que digamos que son 3 departamentos que tienen que estar totalmente engranados entre ellos, y eso lo que consigue es que si hay una buena comunicación y ellos entienden perfectamente esos 3 departamentos, es cuestión de tiempo que las cosas funcionen. Claro, es que fíjate, yo digo que cuando cualquier chavalito, gente que dice, bueno, voy a comprar unas camisetas y voy a empezar, yo creo que empiezan con una mirada muy infantil, ¿no?, del negocio, hasta que ya empiezas como a tocar teclas para mejorar todos los distintos procesos, ya que
O sea, la diferencia entre... Esto a mí, fíjate, ¿te acuerdas la mujer esta de... Además, también era de Madrid, la de Vivienda 2? Sí. Dice, la gran diferencia entre un empresario y un comerciante es cómo tú estructuras la empresa por dentro para convertirla en una compañía. Y eso, el concepto de montar compañía no está tan estandarizado en España. Es decir, son muchos comerciantes, gente que tiene unos negocietes y que sobreviven o hacen cosas. Mira, mi hijo, que tiene 13 años, está pues en la edad adolescente, no hay día que no me diga que monte que monte él, no yo, que le ayude yo a montar una marca de camisetas. Lo que acabas de decir, todos los días me lo dice. Claro. Y claro, yo le digo, bueno, ¿tú quieres montarla? La montamos, yo te ayudo. La vas a montar tú, yo no voy a hacer nada. Yo te voy a ayudar a lo que tienes que hacer. Entonces, cuando le empieza a contar toda la movida, empieza a decir... Se le quita el gano, ¿no? Esto no es lo que yo esperaba. Claro, esto no es que hago un dibujito y lo pongo en una camiseta y la vendo. No, es que claro, yo digo, oye, si quieres montar un chiringuito y ¿sabes? Y meterle 4 camisetas a tus 4 colegas de piscina, pues adelante. Total. Pero claro, en realidad yo le digo, piensa en esto otro, tienes que pensar en el margen, luego tienes que hablar con un buen proveedor, el proveedor que no te falle. Si te falla el proveedor... De hecho, mira, yo hice un máster en Instituto Superior de Empresa y Moda, que se llama ISEM, en el año 2005, luego hice un PADEM también. Y en el proyecto de fin de máster hicimos el proyecto de expansión de Mango en Sudáfrica. Ostras. Y entonces yo tuve mucha relación con una persona de Mango y fui a verla allí, entonces me enseñaba pues, el almacén y me enseñó mucho. Y entonces un día me dice, Dani, tío, en este sector una de las cosas fundamentales es garantizar la ropa. Y yo decía, ¿garantizar la ropa? No entendía, tío, decía yo, garantizar la ropa. Claro, cuando tú te das cuenta que tú pides a un proveedor que está a 8.000 kilómetros, está en Asia, a la distancia que sea, y le has pedido una cosa concreta y quieres que lo que le has pedido te venga perfectamente, eso es garantizar la ropa y que te venga. Porque ¿qué pasa? Que tú en realidad es un sector que vive de vender la ropa. Si tú la ropa no la tienes, Lo estás ven. muerto. Claro, totalmente. Entonces, es algo que, bueno, das por hecho, que la ropa va a venir bien, que las medidas de la camiseta van a ir bien, que el print va a venir como tú quieras, que el color va a venir como tú quieras, que el cuello tiene las medidas exactamente que tú quieres, la etiqueta es igual, o sea, que todo viene perfecto, pero en realidad no, pasan 1000 cosas. 1000 cosas que cuando te metes en un proceso de producción te das cuenta que hay muchos problemas. Entonces, al final, en este sector, el proveedor es un proveedor, pero en realidad es como un socio. Claro. Porque él gana y tú ganas, si las cosas salen bien. Cuando las cosas salen mal, entonces ya empieza a haber fricciones y hay problemas. Pero para mí es un sector que digamos que crece de forma conjunta con mucha gente. Yo pongo el ejemplo de Mercadona y lo que llamaban los interproveedores. Los intraproveedores. Eso, es que muy eran bueno. proveedores que crecían con Mercadona y entonces decían, joder, son proveedores que van creciendo. De hecho, mira, hay un documental de Zara, cuando Zara salió a bolsa, que se llama Planeta Zara, que sale una empleada que tenía un pequeño taller en la zona de Portugal o la zona del sur de Galicia, por ahí. Y entonces, claro, ella contaba en el documental y decía, no, yo empecé cosiendo con 2 amigas y ahora mira lo que tengo 100 empleados. Joder. Entonces, claro, al crecer la empresa vas creciendo de forma igual y al final hay una relación que es muy buena, o sea, porque al final lo que haces es dar un servicio, o sea, estás proveyendo. Totalmente. Yo hay una cosa que quería tratar a raíz de lo que has explicado sobre proveedores. Esto, de verdad, coged papel y boli que vamos a aprender un montón. Vamos a calentar. A ver, ¿qué 3 cosas tenemos que tener en cuenta de cara a elegir a un buen proveedor? Esto es clip de TikTok. Sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo, mira, cuando yo empecé a viajar a Asia solo, porque nosotros llegamos a un momento que dijimos, mira, no vamos a dejar de usar intermediarios para traer la mercancía, sino vamos directamente a la fábrica. Yo ahí cometí errores de elección de proveedor. No porque fueran malos, sino porque tú a un proveedor le encargas una camisa y ese proveedor es experto en hacer camisas, pero igual no hace pantalones. Y tú te crees que los puede hacer, porque a veces muchos proveedores te dicen sí a todos, o todos los chinos muchas veces te dicen sí a todo. Entonces, un proveedor tú le encargas una camisa y le dices, oye, ¿me haces pantalones? Sí, también te los hago. Claro. Y entonces luego te das cuenta que no es el proveedor adecuado. Entonces, la elección de proveedor es básica. Y para eso tienes que ver, pues, al final la relación comercial que hay para empezar es básica. Luego es fundamental ir al origen de la fábrica, o sea, dónde está la fábrica. Y ver un poco cómo está todo. ¿Dónde comprabas tú?
nosotros hacíamos mucho en China, entre Shanghái y Hong Kong teníamos todas las fábricas. Vale. ¿Es fácil negociar con un chino? Los chinos, mira, o sea, los chinos son muy profesionales, desde mi punto de vista, hablo en mi opinión, son muy profesionales y son muy de poner, digamos, el negocio pues siempre por delante. O sea, por ejemplo, si comparas un chino con una persona de Bangladesh, para una persona de Bangladesh primero es la religión y luego el negocio. Para un chino primero es el negocio y luego todo lo demás. Entonces es un poco como la diferencia. Igual es un poco exagerado lo que digo, ¿eh? O sea, puede ser coger un poco con alfileres. Un chino bueno es muy bueno. Y un chino que tiene una fábrica buena es implacable. De hecho, los tiempos los tiene totalmente medidos. Cuando te dice que no llega en esa fecha, no llega. Y te dice, esto me tienes que pasar en esta fecha, porque si no, te lo tengo que entregar en esta fecha. Ellos tienen unos calendarios en los cuales tienen, digamos, programadas todas sus producciones. Entonces, bueno... Yo creo que puede ser interesante, retomando la pregunta que me ha hecho a la gallega. Sí, un poquito. Me has hecho un poco la gallega, sí. Pero creo que sería interesante. Ver, mira, aspectos que podemos tener en cuenta, que si yo mañana quiero montar una tienda de ropa y quiero irme a Asia, cosas que a ti te han pasado y que pueden ser interesantes. Clientes con los que trabaja, que te enseñe realmente lo que está haciendo. Si tú le pides materiales, o sea, tú le pides tejidos, por ejemplo, oye, quiero que me ofrezcas tejidos diferentes para hacer, no sé, una camiseta, que realmente tenga variedad, que veas que el tío te está proporcionando información. Al final los proveedores tienen mucha información porque trabajan con mucha gente de muchos lugares del mundo. Entonces, cuando tú le dices a un proveedor, oye, quiero que me mandes productos más, para hacer camisetas, gramajes, pues quiero trabajar entre 160 gramos y 210 gramos, calidades, pues quiero trabajar algodón expandes, o sea, mil cosas. Y que realmente ellos te provean de infinidad de material para que tú puedas elegir. Entonces, cuando tú ves que un proveedor tiene un showroom o te provee porque te lo manda desde Asia, o tú vas allí y ves un showroom que tiene y tiene millones de opciones para elegir, y que luego además te vas a la fábrica y ves que la fábrica está limpia, que están los trabajadores trabajando bien, que no hay cosas raras. Es que alguna vez puedes llegar a una fábrica y dices, joder, esto es raro, hay un tema de responsabilidad social corporativa que también es importante tener en cuenta. Pues son tips que hay que tener en cuenta. Y luego, evidentemente, financieramente que vayan bien, que, pues, que abran cartas de crédito, a nivel financiero que sea todo muy limpio. O sea, creo que son cosas que se dan por hecha, pero que luego la realidad... A veces te sorprende negativamente. Es diferente, ¿no? Totalmente. Claro. Dani, yo creo que quiero volver un poco... Somos ahora tus hijos. Sí. Te preguntamos por hacer una marca de ropa. Sí. ¿Qué consejos le darías para montar una marca de ropa? Paciencia. Y no pretendas correr. Y que tengas muy claro los momentos de venta. Yo siempre pongo el ejemplo, de hecho le decía a Nico, a mi hijo, le decía, joder, dice, no es que quiero hacer las camisetas y tal, y dice, cuando acaben los exámenes, venga, nos ponemos. Y le digo, Nico, cuando acaben los exámenes nos ponemos, perfecto, 15 de junio. O sea, ya, hoy estamos a día 11, mira, de hecho, acabo ya. 15 de junio, venga, empezamos, ¿vale? Venga, sí, perfecto, tal. Dile, calcúlale más o menos que como con suerte tenemos la primera muestra más o menos en 15-20 días. Y ya me parece poco tiempo. Produciendo, muy optimista, ¿no? Sí, produciendo tal. Con lo cual ya estamos llegando a julio, ¿vale? Y le digo, y luego ponte que digas, hago una pequeña producción, venga, tal, te llega la mercancía como prontísimo, esto es de loco, como prontísimo, el 25 de julio, todos tus amigos están de vacaciones, ¿a quién le vas a vender? Y luego llega septiembre, ya están en modo colegio. ¿Tú crees que les va a apetecer comprar algo? Bueno, pues a uno le vas a vender, y te digo que no. Pero luego llega el invierno, ¿y crees que la camiseta es el producto que se va a vender en invierno? Hombre, en Málaga sí, pero tus amigos de Madrid, que hace frío, ¿tú crees que les van a vender muchas camisetas? Pues igual ya no. Te está pegando la cana el chaval, ¿eh? No, estoy dosis de realidad. Le digo, bueno, pues tú quieres montar camisetas, sí, prepararlo para febrero de 2026. Y prepararlo con tiempo, no tengas prisa. Pero hazlo bien, porque tienes que ver el ciclo de vida del producto, es que si no es básico. Bueno, eso es súper importante, ¿eh? Sí. O sea, si tú quieres vender bañadores, es como yo en la clase donde doy clase siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, si tú puedes hacer una mega colección de bañadores que si te llegan en septiembre no venden ni uno. ¿Sabes? Totalmente, totalmente. Eso ya la gente no está pensando en bañarse ni en irse de vacaciones, están pensando en el invierno. Claro, porque para que la gente entienda, en una empresa textil de moda,
¿Con qué antelación planificáis? Depende de si produces en proximidad o produces en lejanía. Por ejemplo, si tú produces en Asia, así redondeando, 6 meses. 6 meses de planificación. Es decir, vosotros lo que se va a enseñar o lo que vosotros vais a poner en vuestros puntos de venta, lo habéis comprado 6 meses antes. No lo hemos comprado 6 meses antes, sino que lo hemos empezado a planificar 6 meses antes. Incluso más tiempo puede ser. Ostras, es decir, que si os equivocáis y os lo coméis entero. Sí. Ostras, eso es Ese es duro, el ¿eh? riesgo que tiene el sector. Por eso por eso hay empresas que hacen pronto moda y que van produciendo o van comprando lo que otros producen en función de cómo van las ventas. Es otro tipo de negocio. ¿Y alguna vez habéis planteado el volver a relocalizar vuestro... Bueno, o montar fábrica y producir desde aquí? ¿O a nivel costes, creo que... Se disparan, ¿no? Se disparan, sí. Sí que es cierto que tenemos cosas en proximidad... Bueno, tenemos... Ahora, yo la parte de producción la llevo directamente ahora, pero sí que antiguamente yo tenía cosas en Portugal, tenía cosas en Marruecos, hacíamos cosas también en Italia, pero eran cosas muy puntuales. En verdad, claro, nosotros antiguamente hacíamos todo en China, India, Bangladesh y Pakistán. Básicamente. Vale. Para todo lo que nos está escuchando, ahora viene la sesión de consultoría empresarial textil. Vamos a hacer un juego, entre comillas, un juego de roleplay en el que te vamos a preguntar dudas como si nosotros fuéramos a montar una empresa. Venga. Yo quiero mañana, o sea, yo soy una chica, Sí. ¿vale? Hemos hablado todo el rato de camisetas, cosas así más masculinas. Vamos a hablar de chicas. Sí. Yo soy una chica que mañana quiero montar una empresa de bolsos. Una empresa relacionada con los bolsos. Uh-huh. ¿Qué cosas? O sea, tiene poquitos recursos, Sí. pero tiene muchas ganas. Muy bien. Vale. Y además, ya es adulta, una persona que, bueno, no es un niño que tiene los problemas de universidad o tiene de colegio, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos le darías, sobre todo faseado? Es decir, Lo primero que preguntarías es dónde vas a vender. vale, ¿Y con qué en qué canales vas a vender? vale, desarrollame esto. O sea, ¿vas a vender en canal multimarca o sea, te vas a ir a otras tiendas que te compren tu producto y lo pongan a la venta? ¿Vas a montar una web? ¿Vas a montar tu propia tienda? ¿Vas a tratar de hacer un shopping shop? ¿Qué es un shopping shop? Por ejemplo, montar una tienda dentro de un department store, o sea, dentro de un Corte Inglés, por ejemplo. Vale. ¿Sabes? Eso es lo primero que preguntaría, porque tú puedes tener un producto cojonudo. Ok. Y a ver, la gente que tú eres, el ejemplo que me ponías, la chica es una diseñadora de putísima madre, controla de la hostia, sabe de tal, pero haya hecho el producto, el megaproducto, y ahora dice, ¿dónde lo vendo? Claro. Entonces, ¿dónde lo vendo? Vale, ahí le recomendaría directamente llegar a acuerdos con distintos canales de venta, o dirías, oye, pues para empezar tengo poco dinero, Claro. hago lo que se le llama print on demand, ¿no? Es decir, como vender bajo demanda. Es decir, oye, Eso es perfecto. yo creo que es la mejor forma de capitalizar. Totalmente. Sin decir, oye, pues voy a invertir mucho dinero. Dice, vale, hay 5 pedidos, pues yo produzco por 5 pedidos. Sí. A ver, yo lo que haría sería tener unas muestras perfectamente hechas en una fábrica de proximidad, puede ser Portugal, que tuviese los modelos ya, digamos, preparados para producir. Intentaría no pagarle los materiales a la fábrica, evidentemente porque no tengo dinero, no me quiero descapitalizar. O sea, Claro. Lo que quiero es usar el dinero de otro para sacar un beneficio propio. Claro. Te estás financiando con proveedores. Exacto. Muy bien. Eso de básico de economía. Te Exacto, financias sí, con sí. proveedores. Y entonces tendría estocados 2-3 bolsos de cada modelo, 2-3 unidades de cada modelo, Ok. y a medida que los fuese vendiendo iría llamando a la fábrica y decir, fabrícame otro, fabrícame otro, fabrícame otro. Y prolongas el pago indefinidamente. Claro, entonces yo esto lo que hago es que digamos, tienes una pequeña inversión de los primeros bolsos que tal, pero bueno, a nada que vendas alguno, pues al final más o menos vas a recuperar la inversión, depende del precio, evidentemente, pero recuperas la inversión y con el dinero ya que te están pagando ya empiezas a moverte. Es cierto que normalmente a los proveedores se les paga a 30, 60, 90 días, depende de las condiciones que tengas, y el cliente final, cuando haces un cliente de la calle, pues te paga al contado, con lo cual ahí tienes, digamos, un margen de financiación, Totalmente. Claro. que es muy positivo. Has dicho, lo primero de todo, contactar con un proveedor, por ejemplo, en Portugal. ¿Cómo Sí. se llega a contactar con proveedores? Bueno, ahí, o vía contactos, ahora bueno, tienes internet que puedes buscar proveedores, vía ferias también, puedes ir a una feria en Oporto, te puedes ir a una feria, donde hay ferias, yo sé que hay en Oporto hace muchos años que no voy, pero en Oporto hay una feria, que son momentos concretos, y entonces contactas con proveedores y le dices, oye, yo estoy interesado en desarrollar, en este caso, bolsos.
¿De qué? De piel. ¿Qué tipo de piel? Por piel de cordero o lo que sea. La piel que sea. Pues yo soy especialista en hacer tal. ¿Puedes hacer un tipo de bolso inspirado en este otro? Pues sí, pues enséñame cosas que has hecho. Venga, vale, pues quedamos tal día. Vas a la fábrica, ves la fábrica, compruebas que las cosas estén bien en su sitio y le puedes pedir unas muestras. El tema de tiempos es básico, es decir, tú a un proveedor le pides una cosa y si te ves que se excede en los tiempos de entrega de tal, dices, este tío si me está entregando mal una muestra, pues igual me puede entregar muy mal una producción. Lo que haces en chico lo haces en grande. Claro, entonces, bueno, eso hay que tener cuidado también. Vale, esta persona es una persona joven. ¿Recomendarías trabajar su marca personal? ¿Recomendarías redes sociales para dar a conocer su producto? Lo primero que haría sería hacer marca personal antes de hacer el producto. Muy bien, ¿ves? Escuchadlo, ¿vale? Marca personal. Vamos, porque creo que es básico que la gente, que si no te conocen no existes. Totalmente. Y competir contra los grandes es muy difícil. Y además, contar la experiencia de lo que estás haciendo, aunque tú no hayas montado algo como marca personal, es decir, si yo, la diseñadora que me hablabas antes, ella cuenta su día a día, de cómo viaja a Portugal, de cómo va a buscar proveedores, de cómo busca contactos para encontrar nuevos proveedores, de los problemas que tiene en su producción, de los problemas que tiene de cuando le hacen las muestras mal, de los colores que ya había pensado que iban a venir y luego vinieron otros. Eso es la experiencia de la moda. Eso es lo que hablábamos antes de la moda se experimenta. Ahí está el tema. Entonces eso es básico. Darío, me gustaría preguntarte como experto en, y empresario en moda y demás, ¿cuál es tu opinión acerca de estas nuevas marcas que están surgiendo, como por ejemplo Nude Project o similares? A ver, yo creo que hay una revolución a nivel moda y en este caso Nude Project, Scoofers, Juxus, Cut Couture, increíble, te las sabes todas, ¿eh? Sí, M Studios. Bueno, sí, porque claro, yo a Madrid voy mucho. Entonces, pero me sorprende muchísimo, o sea, con cariño, ¿vale? Sí. Pero que hay una diferencia generacional importante y sobre todo que estés tan, o sea, que sepas tan claramente cuáles son las empresas y sobre todo que las conozcas cuando no estás para nada familiar, o sea, que no son tu segmento, es decir, que tú no es mi segmento, pero al final es moda. Pero me parece brutal, sí. me ha sorprendido también mucho. Yo a veces hablo con compañeros míos de trabajo y me hablan de marcas de moda que no conozco. Claro, porque yo, ¿sabes? Al final hay muchas marcas. Claro. Pero bueno, todas estas, ¿verdad? Tú te das una vuelta por Fuencarral, en la calle Fuencarral en Madrid. De hecho, estuve hace poco, yo a Madrid voy mucho, al final yo soy de Madrid y voy mucho, pues tengo amigos allí y luego también de vez en cuando por temas de trabajo y tal y cual. Y hace poco justo estuve en la calle Fuencarral porque me habían hablado de que había todas estas marcas y tal, y es impresionante. O sea, yo recuerdo Fuencarral cómo era antes y cómo va cambiando. Entonces, cómo va cambiando un poco todo, ¿sabes? Y claro, yo me pregunto muchas veces, esas personas que consumen ese tipo de marcas, que están en un rango de edad, pues que lleguen hasta los 20 y tantos, 30, o sea, casi 30, digamos, ¿cómo se van a vestir dentro de 10 años? Cuando se incorporen plenamente al mundo laboral. Entonces, claro, ahí va a haber un cambio de moda, o sea, un cambio generacional que va a llevar asociado un cambio de la forma de vestir. Entonces ahí es donde las marcas de moda tienen que estar muy atentas para no fallar. Bueno, yo aquí tengo una cosa que decir y me encantaría que tú le dieras ese puntito profesional, ¿vale? A ver. El estilo, seguramente lo hayas escuchado, el estilo old money, ¿vale? ¿Eso es una moda o es una respuesta a todo lo que está ocurriendo a nivel de moda en el que la gente en algunos casos parece que va disfrazada? ¿Te refieres al estilo ese como a la gente de los nuevos ricos? O... Bueno, a los antiguos ricos. A los antiguos ricos. Pues, sí, que tú le llamas un estilo clásico, ¿no? Sí, a ver, o sea, es algo que la verdad es que no sé ni por dónde salir, ¿vale? Así claro te lo digo. ¿Me lo puedes volver a preguntar? Sí. Así me cojo un poco de tiempo para... No, me parece bien. El estilo old money que se está gestando, esa nueva moda, ¿no? De ahora vestirte como si fueses un antiguo rico, porque old money es como... viene de los típicos que vestían de Polo Ralph Lauren, de Loro Piana, de toda esta corriente. Entonces, pregunto, ¿esto es simplemente una moda más o realmente es una respuesta a el estilo que lleva un tiempo imperando en distintas sociedades en la que prácticamente parece que va disfrazado? A ver, en mi opinión, la diferenciación
es uno de los motivos por los que la gente consume ropa. Me quiero distinguir de ti y entonces consumo un tipo de ropa. Ahora mismo estamos hablando de Nude Project, hablamos de muchas marcas relacionadas, Scoofer, Juxus. En realidad es una moda muy distinta a lo que normalmente se ve en la calle. O sea, es una moda que ha sido incipiente hace los últimos años para acá y ha tenido un boom muy fuerte porque en verdad lo que es una moda un poco transgresora en la cual la gente deja de ser uno más de respecto de cómo es la gente en ese momento. Entonces, bueno, ese estilo que comentas igual es una forma de diferenciarse. O sea, gente que se viste de esa manera y dice, oye, me quiero diferenciar y me he visto de esa manera para ser distinto a lo que estoy viendo en la calle. No sé, tendría que pensar un poco más en eso, pero no tengo una respuesta o sea, no tengo una respuesta para darte totalmente convincente y que yo me la crea. Necesitaría para pensarlo. Vale, ok. Daniel, y ya terminando un poco, quería hacerte una pregunta sobre el tema moda que estamos hablando, y es que siempre se dice que la moda es cíclica, que siempre se repite, que ahora por ejemplo se llevan los pantalones anchos como se llevaban en los años 80 o los 90. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Yo tengo fotos con pantalones anchos. No, de hecho tengo fotos con pantalones de campana. Ostras, no te puedo creer. Sí, sí. En la disco. Mira, Totalmente. Y con el pelo afro. me fui al Sonar en Barcelona, un festival de música electrónica, de hecho creo que sigue estando, para hacer la de Dios. O sea, Te la llevé, ¿no? y recuerdo una foto en la Rambla de Cataluña con un pantalón ancho. Ostras. Pantalón ancho, bueno, no era ancho, era de campana. Y entonces, claro, lo que dices tú, o sea, dices, ¿es cíclica? Lo es. De hecho, antiguamente, en los años 80, se vestía como más relajado y hoy en día se está empezando a vestir como más relajado. Entonces, sí, yo creo que cosas cíclicas, evidentemente con los nuevos patrones actuales y tal, pero sí que hay una... O sea, sí que hay, sí que hay un tema cíclico. Total. Bueno. Para ir cerrando, ahora vienen las preguntas rápidas. Tienes que responder lo primero que se te venga de forma total y absolutamente sincera, ¿vale? Yo te voy a decir una marca y tú tienes que decirme qué es lo que tú... O sea, es importante esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pretende transmitir y qué es lo que tú piensas que te... O sea, qué es lo que te transmite a ti, ¿vale? Si yo te digo ahora mismo Scalpers, ¿qué es lo que se te viene? Canalla. ¿Vale? Si te digo Silbón, buen vestir. ok. Si yo te digo Mango, Contemporáneo. Polo Ralph Lauren, Crack. Crack. Hombre, no hay más que ver el documental de Ben Ralph, que está en HBO. Es uno de mis documentales favoritos. ¿Vale? Y cuenta la vida y obra de Ralph Lauren es espectacular. O sea, lo que ha hecho Ralph Lauren es algo... Brutal. Sí, sí. Vale, si yo te digo Máximo Duty, Perfección. Más sí, que perfección te diría excelencia. La perfección no existe. esa es buena. Vale, si yo te digo Loropiana, Bueno, calidad. vale, no sé si te ocurre a ti alguna más. Sí, bueno, yo tiraría por marcas a lo mejor quizás más básicas, es decir, por ejemplo, Zara, Innovación. Carolina Herrera, Clásico, renovado, cosas muy bien hechas. Dior, Top. Vale, si yo te digo Philip Lane, Philip Lane, no sé cuál es, tío. Me has pillado, tío. no sé cuál ¿no es. sabes cuál es? No, ¿cómo se escribe? A ver. Es como dos P, tío, una P así. PH, claro. No, son dos P's. Son Ah, sí. una P y otra P, pero vuelta, así, como, bueno, sí. como dos P's así. ¿No has visto? ¿Ve Philip Lane, tío? Es súper hortera. A mí personalmente no me gusta, es típica. Por eso quería preguntarla, porque... Igual por eso no lo he mirado. Claro, es muy hortera, bastante horterilla. Bueno, ya hemos terminado la entrevista, pero siempre damos la posibilidad al entrevistado de hacernos... Eran dos preguntas, ¿no? Porque se me olvida. No. Una pregunta y bueno, y la última que es la del invitado. verdad, vale. Siempre damos la posibilidad No te de... puedes acordar de eso, Tío, se me va, tío. Se me va, bro. Hemos hecho más de 30, 40 entrevistas, ¿vale? Mucha más, cabrón. Y sí, por eso mismo, tío. Qué desastre. Vale, nosotros siempre damos la posibilidad al entrevistado de hacernos una pregunta a nosotros. Pues adelante. ¿Cómo os conocisteis? Pues es curioso porque fue... ¿Dónde fue? Fue en la universidad, ¿vale? O sea, él en un evento de la universidad que era de emprendimiento, un hackathon, me acuerdo. Yo ese día... Bueno, no sé si tú te acordarás de mí, yo sí me acuerdo de ti, porque él era uno de los, digamos,
monitores los que van ayudando, dando consejos y tal. Y yo ahí lo conocí, pero vamos, creo que ni hablamos y tal. Yo no me acuerdo. Pero sí intercambiamos Instagram. Es que yo me acuerdo, o sea, yo... ¿Te acuerdas de ese momento, pero no te acuerdas de mí, no? Claro, pero, sí, yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de Ángel de otro momento. Es decir, el momento en que tengo en mi cabeza de conocer a Ángel fue en otro momento. No, porque es que creo que ese día ni hablamos, tío. Yo creo que tú me viste a mí, pero yo no te vi a ti. Sí, puede ser. Claro. Pues cuéntalo entonces. No, nada, que en ese caso a mí me invitaron, como yo ya estaba metido en el tema de negocios, ya había hecho cosas, ¿vale? Que mientras que estaba en la universidad, hasta que luego ya monté mi compañía de tema de la agencia y demás, y además yo también había ayudado a la empresa familiar, había tenido como una experiencia un poquito superior a lo que es la media, ¿no? Entonces me dijeron, oye, para toda la gente que en algún momento está pensando en emprender y demás, pues tú puedes darle algunos consejos que a ti te han servido, sobre todo para entender muy bien cómo funciona el negocio por dentro, o simplemente sensibilidad, esa pequeña intuición que va surgiendo a base de ver muchas cosas, ¿no? De muchos problemas, problemas en la familia, problemas en el negocio, problemas de que un proveedor no te pague, etcétera. Entonces, me dijeron, Diego, creo que tienes una visión muy interesante que contar, coméntaselo a los chavales que, pues, si no tienen ni idea, pues tú estás un pelín por encima, pues tú tienes inquietudes que contar, ¿no? Y así fue, yo les di un punto de vista porque tú piensas que la mayoría de los proyectos empresariales que se crean en la universidad son tipo startup. Y a mí no me gustan los modelos de startup porque son modelos que no están validados, que no tienen una fuente clara de ingresos y que es prácticamente echar un dedo al aire. Te chupa un dedo y ves por dónde va, ¿no? Sí. Y yo soy muy partidario y soy muy pragmático de decir, vamos a entrar en negocios que ya estén validados, en un negocio incluso que sea un océano rojo, pero que ya hay mercado, que ya es competir y ser el mejor. No que tú tienes que crear un nuevo mercado, intentar crear un concepto que te puede salir bien o te puede salir... O sea, que las probabilidades de que te salga bien son bajas. Se ha ido por las ramas, ¿eh? Ha echado valores fuera, ¿eh? No. Yo todavía no me he enterado cuando... Pero vamos, básicamente que yo cuando lo conocí a él fue cuando... Qué cabrón. Cuando yo lo conocí a él fue un día en el que yo lancé un proyecto que está ahí en la recámara. Ah, coño, cierto. Vale, claro, sí. Yo lancé un proyecto que se llamaba la Academia de Emprendedores, en la que yo quería crear un concepto. Se me había olvidado totalmente ese momento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo lancé un proyecto que digo, yo quiero ayudar a los jóvenes y yo voy a crear como una escuela en la que voy a ayudar en las distintas áreas clave que todo emprendedor necesita. Fiscalidad, economía, marketing y producto, todo lo que tiene que ver con ventas, todo lo que tiene que ver, pues, las distintas áreas que para mí son fundamentales. Porque en el mundo de la universidad te enseñan muchas cosas, pero que no son aplicables. Y sobre todo, que son todos de motivación, liderazgo y demás. Y sí, eso está perfecto, pero el mundo real es otra cosa. Entonces yo quería crear un concepto de, en vez de academia de oposiciones, academia de emprendedores. Y que fuese un negocio recurrente, que toda la gente pagara una membresía mensual. Y ahí me pegué un tortón importante, porque elegí mal el producto, el producto era muy bueno, pero elegí mal el enfoque y a la gente. Yo quise llegar a los jóvenes universitarios, todos les flipaba, pero tenían un problema que es que no tenían dinero. Entonces ahí fue uno de mis primeros fracasos. Bueno, en realidad hay que darse varias hostias antes de... Totalmente. De lo que decía Mancio Ortega. Dice que hay que quebrar un par de empresas para hacerlo bien. Joder. Lo pone en uno de sus libros, creo que lo decía. Madre mía. Sí, sí. No, pues muy loco. Y ahí fue cuando le conocí a él y posteriormente ya cómo fue. Pues ya simplemente me contactaste tú conmigo por Instagram, me parece, y empezamos a hablar, quedamos y tal, y empezamos a trabajar juntos. Sí, ya él me empezó a ayudar con la grabación de mi marca personal. Y al ver que era un tío muy responsable, que hacía las cosas muy bien y además para ser tan joven quería adquirir cada vez más responsabilidades, pues ya le ofrecí formar parte del equipo. Es decir, ya entrar dentro de la compañía y que fuera una parte cada vez más importante. Al principio empezó en la parte de edición, luego empezó ya en la parte de grabación y edición, ¿no? Y poco a poco fue adquiriendo cada vez más responsabilidad hasta ya estar en una parte más estratégica de dirección del proyecto y para mí pues una pieza totalmente fundamental. El tema de la marca personal creo que va a ser algo... Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Totalmente. Sí, porque en Estados Unidos es como todo el mundo tiene marca personal y en Europa pues cuesta un poco más y en este caso en España pues todavía un poco más. Entonces yo creo que será algo que dentro de 10 años dirás que el que no tenga marca personal es que no es nadie. 100%, y sobre todo que va a ser el único factor diferenciador, porque ante la inmensa oferta que va a haber de todo, solo aquel que tenga su propia marca va a ser su propio factor diferenciador. El otro día en YouTube escuché
un vídeo de Borja Vilaseca y entonces hablaba del tema de la marca personal. Y entonces era muy gracioso porque contaba un ejemplo de... Me vino María y se acercó y me dijo, Borja, me he sacado la licenciatura en dirección de empresas de moda con especialidad tal. ¿Cómo me ves? Y entonces él dice, y en ese momento me dio ganas de abrazarla, ¿sabes? Le dio ternurilla. Claro, diciendo, pues, o sea, ¿cuántos habrá como tú? Totalmente, no existe. Hay que diferenciarse, hay que profesionalizarse y no hay que dejar de aprender. Así. Qué bueno. Y ya la última. Dale. No, dale tú. Yo ya he hablado mucho. Que me da vergüenza, ¿no? Totalmente. Pues bueno, Dani, la última pregunta, que no es una pregunta, es simplemente nominar a alguien que tú pienses que puede tener una historia guay que contar directamente a cámara y decir, X persona, tú tienes que venir con estos chicos que te tienen que hacer una entrevista. Y luego cuando te pasemos el podcast, comprometerte a pasar el vídeo y decir, oye, pásate por el podcast que lo pasas guay. A mi mujer. A tu mujer. Sí. Vale. Ella es experta en seguros. Ostras. ¿Empresario también? Ella trabaja en una multinacional. Vale. Trabaja en Avis, en el Rentacar. Sí. Y luego es una persona que tiene ahí su lado emprendedor con el tema de la deco, le flipa la decoración. De hecho, en mi casa está tan ordenada porque... Lo ha hecho ella, ¿no? Todo. yo ya no discuto, ¿sabes? No, además lo hace ella y además siempre lo hace bien. Totalmente. Delegas a las personas que se le da bien, ¿no? Totalmente. Cuando me pides mi opinión, yo se la doy y muchas veces me dice no tienes ni puta idea. Y tú, vale, lo acepto con dignidad. Pero bueno, le hago mi opinión, soy sincero. Antes he dicho que una cosa que tengo es que soy sincero. Pero luego muchas veces le digo, pues no lo veo, y dice, pues lo voy a hacer. Y luego lo hace y digo, hostia, pues tienes razón. Lo has hecho bien. Totalmente. Pues, Daniel, tienes que hablarle a esa cámara, ¿sí? Hablarle a ella y tienes que pasarte al podcast. Vale. Raquel, te toca hacer un podcast con estos dos figuras, que son unos cracks. Así que ya sabes. Raquel, ya sabes, te esperamos. Te esperamos. Muchas gracias, Dani. Espero que lo hayas pasado súper bien. Una cosa que no os he contado. Ella tiene bastantes seguidores en Instagram. Ostras. Por encima de 20.000. Ostras. Bastantes. Es una influencer. Fue influencer y entonces ahora está haciendo temas de deco, influencer en temas de deco y tal. Y bueno, ahí está. Ah, pues mira. Sí. En su momento lo contará. En su momento lo contará y será muy gracioso porque te contará que las fotos se las hacía yo y que estábamos todo el día discutiendo. ¿Por qué? Imagínate, las fotos se las hacía yo, pues imagínate. El problema de la discusión. Claro. Que las cogió mal el enfoque, el encuadre es malo y un largo etcétera. Claro. Nada que no te puedas imaginar. No, totalmente. Te entiendo perfectamente. Totalmente, sí. Pues bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir. La verdad que una historia súper interesante, te has mojado al máximo. Y nada, agradecerte sobre todo que una persona como yo, de tu nivel, de tu talla, pues tan llana, tan cercana, que quiera hacer podcast con nosotros y que se anime a venir a este tipo de tertulia, porque creo que es interesante y sobre todo que tiene un montón de conocimiento y que lo abras así, aunque luego me hagas la gallega, pero luego la sacamos. Sí, alguna vez tengo la gallega, sí. Pillado. Totalmente. Pues nada, Daniel, un auténtico placer. Gracias a vosotros. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Mucho. Muy bien. Venga. Familia, hasta luego. Gracias.